Bueno, tal vez ya están recibiendo también por allá y tienen en el celular y acá impreso. El tema de hoy, veníamos hablando del respeto hacia el padre y a la madre, quién iba primero y después, y nos queda por ver un poquito, lo retomaremos más adelante, porque cuando viene en Hagim es lindo conocer qué dice en el Talmud sobre costumbres que nosotros solemos hacer, conocer, incluso cantar también, pero las tomamos de hecho y aprendemos las explicaciones que pueden transmitir morim, rabinos, pero no sabemos el origen. Y hoy vamos a ver, por ejemplo, el origen de por qué Rosh Hashanah cae cuando celebramos Rosh Hashanah. Vamos a ver también respecto del shofar, por qué no se puede tocar en Shabbat, que este año no tenemos ese dilema porque no cae en Shabbat. Y otra de las costumbres del tema que me llevó también a elegir Masejet Rosh Hashanah, que tiene que ver con qué pasa si escucho el shofar de oído. Como que de pasada, de pasada. Por ejemplo, me pasa en mi casa, yo vivo por Almagro, Villa Crespo, y cada tanto se escucha el shofar. Entonces yo sé que cuando lo escucho, bueno, digo, este es el shofar y veo que lo están tocando porque es de mañana. Bueno, eso me hace a mí estar cumpliendo con la mitzvah de escuchar el shofar o no. Si lo escucho y no sé ni siquiera de dónde viene. Muy bueno el que toca el shofar, porque realmente se lo escucha muy bien. Debbie, Sí. vos sabés que hoy leí del shofar que los cuernos, ¿cómo se tienen que ser los cuernos? Tienen que ser cuernos que se origen en cartílagos, no de hueso. Por eso, por ejemplo, el shofar no se puede hacer de un cuerno de una vaca, de un toro o algo así. Algo bastante que realmente no sabía. Sí, hay toda una explicación también del proceso de la hechura del Sí, sí, shofar y sí. demás. No es eso lo que vamos a ver ahora, sí lo que tiene que ver con el sentido de cuando Sí, sí, celebramos por supuesto, pero y era algo. de la escucha. Pero sí, está bien, todo tiene su... Cuando aprendemos los detalles, tiene más sentido el cumplimiento también de todas las costumbres y de las mitzvot. Sí. Bueno, por eso es un dilema. Sí, es un dilema. Entonces es lo mismo ni escucharlo que escucharlo de pasado, como que genera cosas, pero esas discusiones están también en el Talmud y es lindo no siempre llegar a una conclusión cerrada, sino ver dónde aparecen, qué dicen y después en el momento, sobre todo cuando estemos en las tefilot, volver a esas palabras y darnos cuenta que sabemos un poquito más. Y eso nos da más sentido. Bueno, estamos entonces en Masejet Rosh Hashanah, el tratado de Rosh Hashanah, que si nosotros remitimos a la Mishnah, está dentro del Seder, del tomo, del orden de Moed. La Mishnah que se divide en 6 Sedarim, en 6 tomos, hay uno que se llama Moed, que es festividades, y dentro de ese Seder podemos encontrar Masejet Rosh Hashanah. Y en este tomo tenemos Masejet Rosh Hashanah y Sukkah. Así que y no es tan largo, algunos que tal vez son un solo tomo. Por ejemplo, acá tengo Brajot, que de ahí es que tengo la referencia del toque del shofar. Si bien este libro, esta edición tiene un montón de otras explicaciones al final, pero es todo un tomo del Talmud de Brajot, del Tratado de Brajot. Y acá, en este mismo tomo, si bien tiene traducción al inglés, pero tenemos solamente 2 tratados más cortitos. Vamos a empezar. Rosh Hashanah 2a, ¿qué significa? El lado derecho. Página 2. Ah, sí, ya es verdad que la rabina no llega a pensar derecho-izquierdo, me lo explica mi hija, por suerte, pero entendemos que es la manera de entender la paginación y dónde está ubicado. No me, no me, No, sí. no me gastes. Si yo lo dije bien, si era. Muy bien. Muy bien, porque siempre en el fondo pasan cosas, ¿no? No, pero más de ese lado. Ok. Sí, pero siempre lo tengo que separar a Martín, me cuesta un montón. Bueno, celebrando un nuevo año, ¿cuándo? Porque damos por sentado. ¿Cuándo cae Rosh Hashanah? Porque eso lo vimos en Hagim, así que todos lo saben. Tishrei.
Primero de Tishrei. Tenemos 12 meses en el año hebreo que remiten también al calendario babilónico. Tishrei es el primero. Entonces decimos el primero de Tishrei, el primer día, el primer mes del año. Bueno, no es tan fácil porque si no, cerramos el Talmud y listo. En algún momento se decide en qué momento empiece el año, pero también qué criterio tenemos de comienzo de año. Porque, ¿cómo determinamos que el año empieza para qué? Y lo mismo acá. Si nosotros tenemos que pensar más allá de otro criterio religioso, pero ¿en qué sentido termina el año y empieza el año? ¿Qué pasa cuando termina un año? En Un balance, digamos. balance, pero no solamente el balance espiritual y qué aprendimos y qué, bueno, yo me burlo a mí misma, ¿no? Pero porque para mí es importante, pero también balance del año, de poder cerrar una etapa de trabajo, y después comenzar un nuevo periodo. Y para eso hay que hacer un cierre claro. Bueno, periodos de trabajo también se dicen de distintas maneras. Por eso retomamos la Mishnah, porque se acuerdan que el Talmud explica la Mishnah. Entonces hay un párrafo de la Mishnah y después se divertirá en el Talmud. Mishnah, hay 4 días en el año que se consideran como año nuevo, como Rosh Hashanah. Arba Rashei Shana, 4 comienzos del año. Cada uno con un propósito diferente. Recuerden que en esta traducción se agregan palabras, es mucho más escueto el texto. El primero de Nisan es el año nuevo para los reyes. A partir de esta fecha se cuentan los años de reinado de un rey, que en hebreo no es redundante, en castellano tal vez sí. O sea, primero de Nisan tenemos. ¿Nisan a qué les suena? Gracias por el coro. A Pesaj. Nisan es Pesaj. ¿Sí? Entonces, considerando, acá dice el primero, no el 15, que es Pesaj. Muchos dicen, bueno, el primer mes en la Torah es Nisan. Y acá, según la concepción judaica, sí, el primero de Nisan o el mes de Nisan es el inicio. Y el primero de Nisan es el año nuevo para el orden de las fiestas, ya que determina cuál se considera la primera fiesta del año y cuál la última. ¿Qué fiestas? Bien, Pesaj iniciamos el periodo y Shmini Atzeret, y después sumamos rabínicamente Simchat Torah, es la última. O sea, no vengan con Hanukkah, que cae en diciembre, porque no está en la Torah, no es considerado Hag en la Torah. Ahora, uno dice, bueno, pero con la Torah no dice Hag, no enciendo la Hanukkah. No, también obviamente están las decisiones rabínicas que hay que seguir, porque si no, no prendemos las velas en Shabbat. ¿Sí? Claro, está, pero el orden es distinto. Según esta concepción, Pesaj, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret, y estoy pasando por alto, Rosh Chodesh, el inicio de cada mes es una fiesta, como Rosh Hashanah, que es el inicio del inicio, y Shabbat. ¿Sí? Pero en el orden de los Hagim, es verdad, cuando nos referimos a los Hagim, muchas veces lo que se hace referencia es las 3 fiestas de peregrinación, Shalosh Regalim, no es todas las fiestas. El primero de Elul, miren, una nueva concepción que tal vez no es tan común, yo estoy casi segura que lo vimos cuando vimos Hagim en su momento, perdón, hablamos de Rosh Hashanah, y me resuena haber trabajado también los 4 momentos del año que figuran en la Mishnah. El primero de Elul es el año nuevo de los diezmos de animales. Todos los animales nacidos antes de esa fecha pertenecen al año de diezmos anterior y se diezman como una sola unidad, mientras que los nacidos después del primero de Elul pertenecen al año de diezmos siguiente. Ahora retomo. Rabí Elazar y Rabí Shimon dicen, el año nuevo de los diezmos de animales es el primero de Tishrei. ¿De qué se está hablando acá? Diezmos de animales. Tal cual. Te cuentan. Uno de repente tiene un animal que nació después de ese periodo. ¿Qué hago? ¿Lo sumo al anterior o no? No. Y eso hace una diferencia en las posesiones, ¿sí? No es algo, para nosotros es, uy, qué específico, qué raro todo esto, pero tenía que ver con el patrimonio, ¿sí? Y con la ganancia, sí, con los ingresos brutos, ¿no? Yo entiendo poco, pero creo que no estoy muy desatinada. ¿Cuándo hacemos el corte? ¿Sí? Lo que pasa es que es mucho más espiritual ofrecer a Dios y darle las gracias que al Estado, pero bueno, todo
También hay que cumplir la ley del Estado, dice nuestra fuente. Perdón, David, Sí. es un activo, no ingresos brutos. Bueno, un día, Claudio, me explicás la diferencia entre activo e ingresos brutos, porque estoy aprendiendo algo nuevo y debo decirlo, en economía hice todo lo que tenía que hacer para continuar adelante mi carrera humanística, pero no puedo distinguir activo e ingreso bruto. Por suerte tengo alguien que me lleva lo poco que necesito de contabilidad. El primero de Tishrei es el año nuevo para contar los años. O sea, esto sí, todos tienen que decir, ay, sí, Rosh Hashanah. ¿Sí? ¿Todos dijeron eso? Sí. Bien, gracias, Caro. No sé si la aguante siempre. El primero de Tishrei es el año nuevo para contar los años, como se explicará en la Gemara. Para calcular los años sabáticos y los años de jubileo, no es menor. Saber cuándo cae Shnat Shemitah, el año en que dejamos descansar la tierra. Y 7 veces esos periodos de 7 años, los 50 años. ¿Desde qué momento lo contamos? Desde el primero de Tishrei. Si no, el corte lo hacemos diferente. Es decir, desde el primero de Tishrei hay una prohibición bíblica de trabajar la tierra durante estos años, para plantar, para determinar los años de Orla, que ustedes me dicen que es Orla, acá dice, el periodo de 3 años desde que un árbol ha sido plantado, durante el cual su fruto está prohibido. O sea, ¿qué quiere decir Orla? Cuando uno planta un árbol, no puede cosecharlo al año siguiente, ya salen los frutos, no los puede comer. Lo vimos en una cuestión muy rabínica que vimos ayer en la bodega, ¿no, André? Ella dice sí. Todo puede tomar. A mí me lo han preguntado del grupo, me lo han preguntado. ¿Qué pregunta? ¿Qué papel? Bueno, pero alguien del grupo, Pablo, me parece, me dijo, esto es como dice en la Torá, y yo digo, wow, qué nivel, por favor. Pero es así, uno lo puede saber por ser un buen catador de vinos o por conocer mucho de la Mishnah, pero no se pueden consumir los frutos de un árbol en el primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto año ya se pueden consumir. Y no, pero también es mejor para el árbol, para los frutos, para darle como un tiempo de maduración y también en este sentido, y ahí, si no soy muy precisa, pido disculpas, pero tiene que ver con el crecimiento del pelo de los niños Sí. que son más observantes. ¿Sí? Claro. ¿Qué dicen? No, Sí. Que es cuando, claro, también es similar a este mismo periodo. Sí, fue muy interesante igual eso, volviendo al tema, cuando ella dijo, Andrés se quiere reivindicar. Sí. Algo escuchó. no, eso porque de repente estás en el medio de la naturaleza y es un proceso que termina siendo industrial de alguna manera, pero respeta el tiempo y tenés como bueno, esto me suena como... No, lo que a mí me parece interesante es que estas leyes tan antiguas tienen un sentido y cobran vigencia. Y que es verdad que tal vez, les soy sincero, yo lo estudié como algo, si me decían 3 años, 4 años, porque no conozco, lo estudié como algo para aprender. Pero después uno ve que no, no sé si son 7 años que al séptimo año tiene que descansar la tierra, pero sí que tiene que descansar la tierra y no explotarla hasta dejarla árida. Entonces, ver que tenemos una tradición que tiene muchísimo de ritual y de espiritual, pero de ecológico, de cuidar del mundo y de sustentabilidad, me parece que es interesante de traer para ver todos los matices que tiene esta tradición. Entonces tenemos justamente retomo un poquito ese párrafo, el primero de Tishrei es el año nuevo para contar los años, como se explicará en la Gemara, para calcular los años sabáticos y los años de jubileo. Es decir, desde el primero de Tishrei hay una prohibición bíblica de trabajar la tierra durante estos años, para plantar, para determinar los años de Orlá, el periodo de 3 años, desde que un árbol ha sido plantado durante el cual su fruto está prohibido, para diezmar las verduras, ya que las verduras recogidas antes de esa fecha no se pueden diezmar junto con las verduras recogidas después de esa fecha. Si se hace una separación, teniendo en cuenta los distintos periodos para ofrecer el diezmo que corresponde a cada una de las ganancias que tenga uno en su momento en su campo. El primero de Shvat, ¿a qué le suena Shvat? Tu Bishvat. Podría ser porque es parecido, pero de los árboles. Pero es el primero de Shvat. Ese es el Tu Be'av. Y Tu Bishvat. Y acá dice el primero de Shvat. Es el año nuevo del árbol.
El fruto formado antes de esa fecha pertenece al año de diezmo anterior y no puede diezmarse junto con el fruto formado después de esa fecha. Esta norma concuerda con la declaración de Beit Shammai, pero Beit Hillel dice, el año nuevo de los árboles es el 15 de Shvat. ¿Ven cómo uno va entendiendo cosas que tal vez conoce por haber celebrado la festividad, pero acá dice es el primero de Shvat? Y no, después, eso lo dijo Shammai. Y sabemos que a Shammai, que era más estricto o que tenía menos seguidores o lo que fue menos followers o como se diga, ay, soy remoderna, quedó ahí, si bien traen su alajá, y tal vez la traen para contrastar con Hillel, que fue lo que se decidió que fue el 15 de Shvat. Y todo el primero, el 15, tiene que ver con los periodos de ¿qué? Que es importante en lo que viene ahora. Los ciclos lunares. Luna nueva, la media luna, luna llena, ¿sí? O sea, se iba siguiendo los ciclos lunares porque eso también marcaba las estaciones, que de repente no tengamos una cosecha fuera de estación y por eso era tan importante ir midiendo las festividades, la cosecha y ser consecuentes para que los cultivos salgan bien y se pueda comer. Entonces, vemos todo lo espiritual y las discusiones rabínicas, pero mucho tenía que ver con poder lograr una buena cosecha y que no podían pasarse de la fecha y por eso aprendían de otras culturas que tenían tecnologías más avanzadas como las babilónicas, porque veían que, primero porque estaban influenciados por esas culturas, pero las resignificaban desde lo judaico. Dice entonces después el primero de Shvat, no, seguimos. La Gemara, pasamos ya a la Gemara, ahí traje un poquito y después vamos a adelantarnos sobre esta misma discusión. Lo primero que dice a partir de la Mishnah en el Talmud, que toma la Mishnah y después la Gemara, traigo solo un parrafito. El año nuevo de los reyes. Con respecto a qué alajá se menciona en la Mishnah. ¿Por qué es necesario fijar una fecha específica para contar los años del reinado de un rey, en lugar de contarlos desde el día en que asciende al trono? Rav Hizda dijo, es para determinar la validez de los documentos. O sea, se tiene en cuenta ese inicio de año de los reyes, no desde que él llegó, sino con esta fecha estipulada, que ¿cuándo es? ¿Cuándo es el primer año de los reyes? El primero de Israel. Primero de El primero de Tishrei. Nisan, para tener en cuenta que todas las documentaciones que él determinó, Fecha cierta. bueno, acá abogacía. Bueno, por suerte somos multidisciplinarios, la verdad. Y yo también aprendo. Yo traigo el Talmud, pero ustedes realmente lo traen al día a día. Bueno, pero era importante tener... No, y aparte hoy vamos a necesitar certificación porque vamos a hablar de cuándo se sella la sentencia de qué. La Una sentencia... pregunta, Debbie. Pero un Si, segundito. Estamos viendo Rosh Hashanah. O sea, hoy vamos a hablar también más adelante de cuándo somos inscriptos y cuándo se sella la sentencia, ¿sí? Que es lo que va a venir a continuación. Julio, un segundito que estaba también Mirta y... Sí. ok. Ah, listo, perdón. Sí, Julio. Sí, el Nisan está relacionado con Pesaj. ¿No será que tomaron el año de los reyes con la simbología que significa Pesaj, que era de un pueblo esclavo, pasó a la libertad, a ser un pueblo libre? Entonces, teóricamente, un pueblo libre puede elegir un rey. Estoy haciendo un razonamiento. Sí, pero yo creo que es un razonamiento más actual. Me gustaría decirlo que sí, que tiene sentido, pero no los veo tan metafóricos en ese momento. Es cierto que nosotros comenzamos como nación en con la libertad y que en Sí, Shavuot recibimos la Torá y constituimos una nación, pero exacto. también tenemos que pensar la relevancia de Pesas como inicio de la cosecha. Entonces, que es en el mes de Nisan. Yo lo veo más vinculado con esa parte agrícola y con el inicio del año de cosecha. Y ahí un poco más la determinación del rey que una cuestión de identidad y libertad. Son miradas. Salteamos a Rosh Hashanah 8a. Se enseña en la Mishnah. ¿Salteamos? No, no salteamos, seguimos acá, pero digo, perdón, yo sola me entiendo porque estábamos en 2A, página 2A, que implica, 8 años. claro, estábamos
que ya como pasarlo lleva un tiempito, en el inicio de todo, de toda esta Masejet, no empieza en la 1, empieza en la 2, como Bereshit. Nosotros empezamos acá. Leímos un poquitito hasta, no sé si llegamos a la segunda parte, les digo. Bueno, avanzamos un poquitito, no llegamos a la segunda parte, casi. Mishnah, Gemara. O sea, todo lo que leímos hasta ahora, fíjense, en ibriti y después en arameo, es poquito. Pasamos a la página 8. La primera página de los años. Acá. Bueno, y ahora dicen si es la derecha o la izquierda. Está perfecto. Eso lo determina. Necesito un especialista de derecha e izquierda. Ya tenemos contadores y todo. Después te muestro. Se enseña en la Mishnah. El primero de Tishrei es el año nuevo para contar los años. O sea, volvemos a ese tema, ¿sí? La Gemara pregunta. Y aparte, vean que salteamos bastante, pasaron bastantes páginas, nosotros no tenemos, no es lo primero que dice, ¿sí? Estábamos hablando antes, el primero de Nisan, el año nuevo de los Reyes. Empieza la Gemara, el año nuevo de los Reyes. Y acá salteamos al primero de Tishrei. O sea, se habló del primero de Elul, el primero de Tishrei, y no quiere decir que el Talmud siempre vaya por todo lo que dice la Mishnah. A veces va desglosando todo y de repente desarrolla más un tema que otro. En este caso pasé varias páginas porque no me resultaba relevante para lo que teníamos que ver. Y sigue. El primero de Tishrei es el año nuevo para contar los años. La Gemara pregunta, ¿con respecto a qué alajá se afirma esto? O sea, ¿con respecto a qué ley? ¿Cuál es el criterio de decir que el primero de Tishrei es el año nuevo para contar los años? Rav Papa dijo, se afirma para determinar la validez de los documentos. Como aprendimos en una Mishnah, los pagarés con fecha anterior a la fecha en que se realizó el préstamo son inválidos. Fíjense este nivel de detalle. Es lógico, por supuesto. Pero no importa, hay que aclararlo, ¿no? Porque en algún momento de la historia hay que aclararlo. Te obligaron a firmar, ¿no? Pero los pagarés, ya salta la abogada, ya tiene una causa. Pero los pagarés con fecha posterior a la fecha en que se realizó el préstamo son válidos. Bueno, está bien, gente, ¿qué quieren? Hablen con Rap Papa. Ya está. Creo que dice las cosas como muy simples, muy papa. Por lo tanto, es esencial saber, pero veamos, es esencial saber sobre la fecha del inicio del nuevo año para determinar la validez de un pagaré en particular. ¿Sí? La Gemara pregunta, ¿pero acaso no aprendimos ya en la Mishnah que el primero de Nisan es el año nuevo de los Reyes? Y decimos al respecto, ¿para qué alajá se afirma esto? O sea, ¿con qué criterio? Alajá en ese sentido es, ¿qué criterio seguimos para decir que es el año nuevo de los Reyes Nisan o Tishrei? Y Rav Hizda dijo, es para determinar la validez de los documentos. Por lo tanto, el año nuevo para los documentos comienzan en Nisan y no en Tishrei. Bueno, una cosa documentos, otra cosa pagarés, o están discutiendo y hay diferentes criterios. La Gemara responde. Directo del tema legal de documentos de pagar. ¿Qué tiene que ver con el inicio del año? Es decir, que no sean firmados los pagares antes del préstamo, es entendible lo. Tenían que tiene que ver el año, digamos. No, ¿en qué momento comienza el año? Un día, pues ese día te deben y firmaste y te firmaron pagares. ¿Qué tiene que ver cuando inicias el año con no entiendo eso? No puedo. No hay una fecha, no te ponía fecha. No, pero tenés que tener en claro en qué momento, o sea, si vos decís, Es válido por 2 años, ponele, tenés que saber cuándo termina. tenés que tener determinado cuál es el inicio, vos decís válido por un año y no tenés determinado cuál es el inicio de año. O desde este año es válido. Y bueno, ¿cuándo empieza ese año? Porque, y todo esto puede surgir también de... Pero si el pagaré importa si el año empieza en el número 26, si son 2 años desde el 10. Digo, de cualquier fecha. Hay que determinar cuál es No, el día. pero si vos decís, este pagaré es válido desde, por un año desde el 10 de Nisan, y el año empieza en Tishrei. Y vos pusiste 10 de Nisan, con lo cual, bueno, termina ahí, pero no es válido por un año. Pero el otro dice, no, pero para mí el año empezó en Nisan. Entonces tenés que tener estipulado cuándo empieza el año y todos tienen que tener un criterio común. El año es circular. El año es circular, empieza cuando empiece, digamos. No, pero bueno, por eso. Pero ves que lleva la confusión porque vos decís, no, pero yo te dije desde el año que dice el pagaré.
no desde el año, desde inicio del año. A eso se refiere también. Porque, a ver, tiene que estar claro. El año de vencimiento de la obligación. Bueno, pero acá están diciendo que eso se genera confusión. Ese es el punto, porque vos podés decir, puede generar confusión o puede generar ese margen de engaño también. Porque es verdad que uno dice que obviamente esto es lógico. Bueno, si fuera tan lógico no estaría en el Talmud, no lo estarían discutiendo. Entonces, y no son cuestiones menores cuando determinamos una ganancia, cuando se vence un préstamo. Todas estas discusiones surgen porque si uno no puede establecer desde cuándo, o no tiene un criterio en común, desde cuándo se inicia un año, entonces alguno te dice, no, yo lo tomaba según el diezmo y yo lo tomaba según el inicio del año de los reyes y yo según el diezmo animal y yo según el diezmo vegetal. En definitiva, no es para poner un orden y que haya Sí. vivencia y gracia. Y terminó todo establecido. Hoy por hoy, ¿cuál es el año que comienza, gente? Y lo tenemos en cuenta en Israel Tishrei. ¿Y qué pasa en el resto del mundo? No es Tishrei. Bueno, entonces son cuestiones que incluso en ese momento también regían, pero las culturas estaban menos interconectadas. Pero no es algo menor determinar, no solamente para toca el shofar y somos inscritos en el libro de la vida. Eso es lo metafórico de algo que tenía un sustento detrás y una vida detrás. Una pregunta, Debbie. Eso no es... Respecto al resto del mundo, sino que haya 4 inicios de año. Me parece que Martina lo que apuntaba era eso, que al haber 4... Claro, pero ese es el inicio de la discusión. Hay 4 momentos que se inician el año para distintos criterios, ¿sí? Y vemos que incluso en esos criterios algunos difieren. Entonces, en el Talmud estamos viendo primero que nosotros decimos, bueno, el año empieza en Tishrei, pero no siempre fue así. Que en algún momento se consideraba desde Pesaj, y no es algo menor porque en Pesaj empezaba la cosecha. Entonces, muchas cuestiones se determinan y se determinaban, pero se siguen determinando desde el inicio de la cosecha. Y otros dicen, ok, la cosecha empieza ahí, pero el año no empieza ahí. Y otros dicen, no, pero sí, porque estamos diciendo que el primero de Nisan es el primero de los reyes. No, bueno, en realidad es Tishrei. Y tiene que haber ahí una decisión final. Estamos viendo esta discusión, básicamente, para determinar después si sabemos todos que empieza en Tishrei. Vamos a avanzar un poquito. Y vemos que ahí seguía la discusión y que yo incluso la corté y venía de otros temas. La Gemara responde, la Kashia, que es, esto no es difícil, hay ciertas expresiones que se repiten. Esto no es ninguna dificultad, no hay una contradicción acá. Donde el documento está fechado según el reinado de los reyes judíos, el año comienza en Nisan. Y allí donde el documento está fechado según el reinado de los reyes gentiles de las naciones del mundo, el año comienza en Tishrei. Y nos quedó esta determinación. Una pregunta, Debbie, Sí. perdón. No es que de acuerdo, perdona que yo, no es de acuerdo a la Torá, estaba prohibido los préstamos entre los Yehudim, o sea, Sí. podía prestar a las personas que no eran no judías, pero ¿y acá a quién se está refiriendo? ¿A un préstamo con un no judío? Porque estaba Primero prohibido. que los judíos sí, y después con el tiempo sabemos que se habilitó. O sea, en algún momento Sí, fue ya sé. indispensable poder hacerlo como una subsistencia cuando el pueblo judío, estando en otras naciones, no tenía la posibilidad de tener tierras y Sí. aparte era muchas veces expulsado de donde estaba, con lo cual el comercio era la única vía posible y al no estar permitida el préstamo en otras culturas, desde la tradición judía, ahí se encontró una manera de subsistir, que después se asoció con otras muchas cuestiones, pero hoy por hoy sí está habilitado. Y en ese momento también figuraba, pero como vos decís, en la Torá no se permitía dentro del pueblo judío. Ahora vamos llegando a algo igual que tiene que ver con las tefilot. Sigo un poquito con esta parte y vamos a llegar a el Tikú Bajó de Shofar. ¿Te suena? Tikú Bajó de Shofar. Bueno, les va a sonar. Tikú Bajó, ¿cómo lo cantan? El Lamer. Y Cuba, Bueno, lo vamos a ver acá en el Talmud, que no es del Talmud,
Es de del Taná, pero lo trae el Talmud. Es el Elul. Pero Sí, bueno, no, en Tishrei también. Bajodesh es en Tishrei. Es verdad, ahora en Elul lo tocamos para acercarnos a. Nachman Baritzak dijo, cuando la Mishnah dice que el primero de Tishrei es el año nuevo para los años, es con respecto al juicio, ya que en ese día Dios juzga al mundo por todo el año, como está escrito, una tierra que el Señor cuida, los ojos del Señor tu Dios están sobre ella, desde el principio del año hasta el fin de año. Desde el principio de año se pasa el juicio en cuanto a lo que sucederá al final del año. Bueno, en realidad acá dice, el primero de Tishrei es el año nuevo para los años respecto del juicio que hace Dios con la creación del mundo, que es lo que nosotros siempre decimos y recordamos, que estamos celebrando, en Rosh Hashanah también es Yom Adin, día del juicio respecto de la creación. La Gemara plantea una pregunta. ¿De dónde se sabe que el día del juicio cae en Tishrei? Y está escrito en el libro de Teilim Salmos, Tikú bajó de shofar, toquen el shofar en la luna nueva. Jodesh, que es mes, también significa Jodesh Hadash, que es la luna. Hadash es nuevo, ¿sí? Y acá lo traducen directamente como en la luna nueva. Toquen el shofar en la luna nueva en el tiempo oculto de nuestro día festivo. Que es ¿Por qué tiempo oculto? ¿Cómo es la luna nueva? No se ve. Y ahí empieza, y después dice, ¿cuál es el día festivo? Y sigue la otra página, 8b. ¿En qué día la luna está cubierta, es decir, oculta? Debe decir que es Rosh Hashanah, la única festividad que se celebra a principios de mes, cuando la luna no se puede ver. Y está escrito en el siguiente versículo, porque este es un estatuto para Israel, un juicio del Dios de Jacob. Kijok le Israelú, Mishpat le Elohei Jacob. Lo que implica que este es el día del juicio. Rebobinando un poquito. Día del juicio, ¿cuándo es? Acá traen, bueno, Tikú bajó de shofar. Cuando es que bajó de shofar, bajese le dio un Hagainu. Cuando no se ve. ¿En qué fiesta no se ve la luna? ¿Por qué preguntan esto? ¿En qué fiesta no se ve la luna? ¿Cuándo no se ve la luna? Pero en el ciclo lunar, ¿cuándo no se ve la luna? Nueva. Rosh Hashanah cae primero y segundo de Tishrei. Yom Kippur cae el 10 de Tishrei. Se ve la luna. Tenemos Pesach, mitad de mes. Se ve la luna. No, nosotros se ve. Bueno, y lo mismo tenemos con Sukkot, ¿sí? Que es mitad de mes. 15 días. Entonces se considera que es la única fiesta en la que la luna no se ve es Rosh Hashanah. Y en ese día es el día del juicio, Kijok le Israelú, Mishpat le Elohei Jacob, porque es una ley para el pueblo de Israel y es un juicio. Entonces de ahí se establece la distinción de Rosh Hashanah es el inicio y es el día del juicio. Y es el momento de luna nueva. Que tal vez el tema de luna como concepto no está tan presente pero cuando decimos Jodesh, que lo traducimos como mes, nos olvidamos de que se refiere a la luna nueva. Con respecto al mismo versículo, los sabios enseñan en una braita, porque este es un estatuto para Israel, un juicio del Dios de Jacob. Esto enseña que la corte celestial no se reúne para juzgar hasta que la corte terrenal haya santificado el mes, una vez que el Sanedrín haya declarado ese día como Rosh Hashanah. Se declara que es Rosh Hashanah. ¿Cómo se declara que es Rosh Hashanah? ¿Cómo el Sanedrín en la antigüedad declaraba que era Rosh Hashanah? ¿Cómo se declaraba el inicio de un mes? ¿Tocando el sofá? Mirando la luna, en ese caso. Veían que asomaba, veían que empezaba a asomar, tenían que avisar testigos que empezaba a asomar la luna y ahí se determinaba el inicio del mes o el inicio de todos los meses, que es Rosh Hashanah. Y ahí empieza el día del juicio. O sea, se une lo terrenal con lo celestial. Se enseña en otra braita. El versículo dice, porque este es un estatuto para Israel, Kijokle Israelú. Cuando la canten en Rosh Hashanah, yo en la primera mañana no estoy en Lambrot, pero en la segunda sí, tienen que acordarse de esto. No, perdón, eso está en la noche de Rosh Hashanah. Ya en la primera noche cantamos Tikú bajo de shofar.
Porque este es un estatuto para Israel. De aquí solo deduzco que este es el día del juicio para el pueblo judío, porque dice Kijok Israelú. ¿De dónde deduzco que también es el día del juicio para todas las naciones del mundo? Por lo tanto, el versículo dice un juicio para el Dios de Jacob, quien gobierna sobre todo el mundo. O sea, si nosotros creemos en un Dios universal, es para todos los pueblos del mundo. En todo caso, cuando dice un estatuto para Israel, enseña que el pueblo judío entra primero al juicio. No es un privilegio, porque esto es lo que yo me preguntaba y después seguía adelante cuando veía este texto. Somos los primeros en entrar al juicio, muchas veces somos los primeros en ser juzgados por todos los pueblos del mundo también, con lo cual, y también nos animamos a decir, bueno, sí, nos ponemos para juzgarnos a nosotros mismos, para ser juzgados, porque eso implica hacer un balance, pensar y con ese juicio hacer algo. No es una sentencia que nos cae en la cabeza y es un determinismo total. Tenemos un poquitito más. Yo vos te querías ir temprano. Sí, pero quiero seguir. Vamos avanzando, al menos para terminar Pero este si vos texto. querías ver a tu hija, Déjenme algunas cositas. qué bien. No, la semana que viene yo no vengo, chicos, ustedes tampoco. Pero es importante Bueno. que veas a tus hijos. Creo que quieren descansar un poco también ustedes, pero no importa, lo que los invito a leer, si bien no tenemos lo de la... Les cuento que obviamente que si uno escucha el shofar de oído, lo que importa es la cabana. En toda mitzvah importa la cabana, y obviamente que está discutido, no están todos de acuerdo, pero el tema de, tal vez no estoy dentro del templo, pero lo escuché desde afuera, si uno pone cabana, porque tal vez escucha el shofar y dice, estoy escuchando el shofar, bueno, ahí sí, si escucha un ruido y dice, bueno, hay un sonido, no. Lo que sí los invito a ver, después si quieren, es por qué no se toca el shofar en Shabbat. Y cuando nos reencontremos el 29, vamos a retomar desde ahí. Que acá está escrito en el Talmud, por qué el shofar no se toca en Shabbat. Bueno, Tanato me toca. Chao, Tabo.